Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga a toda la audiencia, a todos los hermanos y amigos que pueden ver este pequeño live, este video. Me inspiré a hacer este video porque en realidad veo que hay una situación de mucha confusión en el país y creo que estamos en los tiempos donde tenemos que recibir y administrarnos la paz de Cristo, la paz de Dios. En cierta ocasión los discípulos estaban angustiados, confusos, pero la Biblia nos enseña que llegó Jesús y le dijo, paz a vosotros. Es tiempo, precisamente, en estos momentos, de que el pueblo de Panamá tenga la osadía y el valor de acercarse a Cristo de todo corazón. Porque en Cristo está la paz que el hombre necesita. En Cristo está la paz que la nación y los ciudadanos y nuestros gobernantes necesitan. En Cristo está la seguridad que usted y yo necesitamos. Ahora, hablar de Cristo en estos tiempos como que se hace insípido, porque hay un ambiente, un fervor en la nación de disgusto, de insatisfacción, de cólera, de rabia, que se ha apreciado por las redes sociales. Ahora, a causa y debido a la injusticia que realmente estamos viviendo y se está dando una forma descarada de abuso de autoridad. Y eso manifiesta una actitud de impotencia, una condición de impotencia, donde la gente se siente abusada y de una forma u otra tiene que soportar el abuso, el atropello, la maldad, la explotación y la imponencia soberbia y arrogante. Tengo una palabra aquí, dos palabras que quiero compartirle. La primera palabra es prevaricar y la segunda es pudor. Esta palabra la encontramos en Sofonías, capítulo 2, que dice, congregaos y meditad, escucha esto, oh nación sin pudor. Dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá seréis, dice aquí, guardados en el día del enojo de Jehová. Aquí habla de humilde, por eso digo que necesitamos la paz de Dios, la paz de Cristo. Hay gente que sí quiere, confía y está disponible a buscar la paz de Cristo, otros no. Aquí habla de una nación sin pudor, según Sofonías. Y me di el trabajo y la motivación y la curiosidad de buscar esta palabra en el diccionario pequeño, la RUF. Aquí está, chiquitito. Quizá usted tenga uno más amplio y tenga más sinónimos. Pero esta palabra, pudor, es una palabra que nos muestra de una forma muy clara la profundidad de la condición de esta nación. Y dice que pudor, aquí es, el segundo diccionario dice que pudor es honestidad, pudor es recato, pudor es modestia, pudor es decoro, pudor es decencia, pudor es castidad. El antónimo de esto dice que es descaro, impudicia, timidez, vergüenza. La segunda de los sinónimos, timidez, vergüenza, mojagatería, ñoñería. El antónimo de esto es naturalidad, desenfado. Pudor, aquí dice que es honestidad, recato, modestia, decoro, decencia, castidad. O sea, entendemos entonces claramente, sin una confusión, que cuando una nación llega a esta condición, es una nación sin pudor. Y yo no voy a retener la palabra, porque a mí Dios me mandó a declarar la palabra y a no retener palabra. Me lo dijo un día, una revelación, en sueño me lo dijo, me lo gustó en el oído del Señor. Si usted no quiere creer, no me interesa. Pero esto es la realidad. Y cuando sea Panamá, sea Venezuela, sea México, sea Cuba, sea Rusia, sea México, cualquier país
cae en estas cosas, pierde sus valores, pierde su esencia de confraternidad, de convivencia, de coinonía, de civismo, etcétera, etcétera, de relaciones humanas, etcétera, etcétera, ¿sabe? Cae en esta condición. Cae en una ciudad de atropello, de maldad, de abuso, que es lo que entonces encontramos en el libro de Sofonías, porque Dios, llega el momento cuando Dios se cansa. La gente ha tomado un acto de misericordia y muchos pastores y predicadores hablan de misericordia, misericordia, piedad y amor y todo. Y esto significa como que Dios tiene que soportar siempre, ¿no? La Biblia no me dice eso, a mí no me dice eso. Yo soy estudiante de la Biblia, yo no leo la Biblia, yo estudio la Biblia. Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son acá en testimonio de mí. Aquí dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que venga el efecto, el decreto y el día, y pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes del día de la ira de Jehová, que la ira de Jehová venga sobre vosotros. Llegará el momento cuando Dios castigará. Llegará el momento cuando Dios castigará a las naciones y a nuestros gobernantes también, porque han abusado, atropello descaradamente. El pueblo está hablando y la Biblia nos habla de que Dios habla por diferentes bocas, por diferentes labios, pero Israel y las otras naciones no escucharon. Y cuando eso pasa, Dios no se queda avergonzado, ni humillado, ni ignorado. Dios actúa. Y si Panamá vive Dios, o Venezuela, o Cuba vive Dios, o México, o cualquier país vive Jesús, no le hace caso a Dios, ignora a Dios, déjeme decirle que vendrá la ira de Dios sobre nuestro país. Me duele porque es mi país y aquí tengo la esperanza de vivir en paz. Pero si Panamá no obedece la palabra de Dios, aunque lo ignore, Dios ejecutará su juicio. Aquí está diciendo que antes que venga, o sea, hay una oportunidad, Dios da una oportunidad para que la nación, los gobernantes reflexionasen, como reflexionó la ciudad de Nínive en aquellos tiempos, que podrida, enterrada en maldad, en soberbia, en crueldad, llegó a arrepentirse porque el gobernante, el rey, mandó a ayunar, mandó a humillarse ante Dios. Y eso es lo que debe hacer nuestro gobernante en estos tiempos, tener una pausa, un alto, un stop totalmente y producir un arrepentimiento sobre todo, primeramente, pero también traer un auge de paz, de tranquilidad, de quietud, porque el pueblo está alterado y no es el pueblo que es anárquico, no es el pueblo que es rebelde, no es el pueblo que es soberbio, es los gobernantes, porque muchas veces creemos que son los asociados, que son los rebeldes, que son los antigobiernos, son los desafiantes del gobierno, respecto a la autoridad. Romanos capítulo 13 dice que los gobernantes no están puestos para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. Y aquí hay gente que son reprimidas, abusadas, explotadas, etcétera, etcétera, pisoteada, vive su derecho, etcétera, etcétera, sin ninguna razón. Vive Jesús. La otra palabra que quiero compartirle es prevaricación, prevaricadores. Aquí dice en Sofonía capítulo 3, dice, aquí hay un ay con mayúscula y debe ser leído gramaticalmente así. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Escuche esto, sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Versículo 5, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará su luz, su juicio nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Aquí hay una figura importante que quiero compartírsela. Aquí dice, en versículo 3, su príncipe en medio de ella son leones rugientes. O sea, que eran gobernantes intimadores, abusivos, explotadores, crueles,
Esa es la figura del león que mete miedo, que intimida, que coacciona. Esa es la figura del león. Pero también dice aquí, el versículo 3, dice también, rugientes, dice, sus hueses, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Aquí hay una figura de los lobos nocturnos. Representa la figura, o significa la figura de los lobos que llegaban al redil, al rebaño de ovejas, y en la mañana despedazaban las ovejas, las descuartizaban, la destruían. De la mañana era un ambiente, una vista tétrica, vive Dios, ovejas destruidas, desguazadas, despellejadas, sangre por todas partes, vive Dios a consecuencia de estos lobos nocturnos. Lo presenta como animales fieros, crueles, insensibles, y dice que estos jueces eran así, vive Jesús, los que administraban leyes, y esta es palabra de Dios, esta no es ofensa, esta es palabra de Dios, y esto es lo que hoy pastores nacionales e internacionales deben decir a los gobernantes, pero hay pastores aquí en Panamá que lo que están es adulando a los gobernantes porque tienen conexiones políticas o intereses por algún lugar. Vive Dios, un falso siervo de Dios, se están convirtiendo en falsos siervos de Dios como el profeta Balán, vive Jesús. Entonces aquí dice que son como lobos rugientes y tenemos una advertencia, el pueblo le ha lanzado una advertencia a este gobierno. Hay grupos que están dispuestos para salir a la calle y el presidente sabe que va a haber dificultades, sabe que hay problemas y es insensible. Vive Jesús. Es insensible a esta situación y esto no es que él está gobernando, más bien hay una actitud de gobernabilidad, vive Jesús, por la actitud de quebrantar las normas de un verdadero funcionario. Ahora, la otra palabra que tengo aquí, como le dije, es prevaricar. Ya lo leímos, vive Dios. La prevaricación dice, según la enciclopedia libre de Wikipedia, dice prevaricación o prevaricato. Escucha esto, del latín varicar, renguear. Es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución, o sea, una definición, una ley, como la que han dictado ahora, y que por la cual va a haber confusión. De seguro que sí, si no reflexionan y paran eso. Vive Jesús. Resolución arbitraria, permíteme esta palabra, sin fundamento, infundada, a lo loco, alocada, vive Jesús, arbitraria, en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley, es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público. Aquí dice que es una violación, una profanación de la ley. Aquí dice que es consciente el administrador, o sea, el funcionario, que lo que está haciendo la resolución es injusta, es ilegal, es de maldad, pero la continúa. Así que esta es una actitud de imposición. Este es abuso aquí de autoridad. Dice, dicha actuación es manifiesta de un abuso de autoridad. Está sancionada por el decreto, por el derecho penal que busca la protección tanto de los ciudadanos como de la propia administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un servidor o juez en el ejercicio de sus competencias. Ahora, cuando lo cometa el presidente es esto, cuando comete un legislador, cuando comete un juez, cuando comete cualquier funcionario nombrado y directivo de cualquier institución, está cometiendo este delito y no puede pasar por encima de una constitución, encima de la ley moral, encima de la ley de Dios, encima de la realidad, la justicia, que así lo declara la Real de la Academia Española. Vive Jesús. Y esta es la razón por la cual se viene entonces conflicto, angustia, dificultades, hasta muerto, vive Cristo, porque los gobernantes aquí se enseñorean de los países, como Cristo dijo, que los gobernantes se enseñorean de los países. Pero algo más de esto también, gloria a Dios, no simplemente esto, sino que acá en el libro de Miqueas, capítulo 7, dice, el versículo 2, dice, Miqueas 7:2, dice,
faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. Ahí está, para completar la maldad con sus manos. El príncipe, o sea, el directivo, o sea, el funcionario, sea el presidente, sea el legislador, sea el juez, sea el alcalde, lo que sea, vive Dios. Dice, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Por eso que la ley está entorcida, recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Aquí hoy hay gente que está hablando no según las leyes, no según la necesidad, no según la voluntad pública o popular, sino su voluntad. Vive el Señor. A veces el pueblo se equivoca y no han dado una garnata en la cara, porque no, y es ahí donde viene la impotencia y la ira reprimida de la gente. Y esta ira reprimida es peligrosa para el país. Señores administrativos, señores gobernantes, señor presidente, legisladores, etcétera, etcétera, hagan las cosas bien, porque hay una ira reprimida en la nación, en el pueblo, en el corazón del hombre, y esa ira reprimida va a ser como una bomba de expansión. Y usted sabe que una bomba de expansión cuando cae hace una tremenda perforación, y es debido a esto, vive Dios, que no están gobernando, sino desgobernando. Aquí está, vive Jesús. Dice, me gusta leerlo de nuevo para que usted entienda bien y lo aclare bien. Para completar la maldad, es una maldad. Aquí dice la Biblia que es una maldad. El Señor dice que es una maldad. Con sus manos el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Eso es negociado entre los ricos del país. Vive Dios. Por recompensa. Y el grande hablan todo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos, y eso por eso digo que nos equivocamos, porque aquí en Panamá hubo gente que tenía su confianza en tal X o Y, pero ahora que está en el poder se le ha virado, se ha convertido en enemigo y hasta un presunto, ¿cómo digo? Aleluya, aleluya, dictador. Vive Dios a causa de la maldad. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El zarzal es una planta torcida. El día de su castigo viene, el que anunciaron sus atalayas, ahora será su confusión. No importa, ellos pueden hacer, los gobiernos pueden hacer lo que da la gana, pero el día de esto llegará, serán castigados. Y en otro texto dice que serán talados, serán cortados. Vive Jesús. Se acabó la imponencia de Arafat, se acabó la imponencia de Idi Amin, se acabó la imponencia de Chávez, se acabó la imponencia, vive Jesús, de Noriega, y así se va a acabar la imponencia de los que vengan, porque aunque el pueblo no tenga fuerza y se sienta incapaz y se sienta sin fuerza, avergonzado, humillado, pisoteado, como dice en otro pasaje, Dios se hará justicia a un pueblo, vive Jesús, que con mucha sencillez y mucha ingenuidad escogió y puso su voto en esas urnas, confiando en una esperanza. Esto no se le hace un país. No se hace un país, porque Dios es vengador, vive Jesús, de los humildes y de un pueblo indefenso. Vive Jesús. Ahora bien, acá leemos también acá en Amós capítulo 7, capítulo 7, versículo 8, porque antes dije que Dios llega un momento que no tolera más, y hoy hay predicadores que Dios te bendice, que hacemos errores, que hacemos confusiones, que tenemos fallas, que no somos perfectos, y ellos lo que están haciendo es justificando al malo. Y la Biblia dice que el que justifica al impío es abominación a Jehová. Pero hay predicadores así que en Panamá, por ahí lo oigo por las emisoras Radio Estéreo y esas cosas, hablando vagancia y vanidades. Esa habla vanidades. No cae bien esto, pero es verdad, hay que decir la verdad, porque Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32, a los judíos que habían creído en él, y conoceré la verdad. Y Jesús dijo, la verdad os hará libre. Solamente que pueda ser libre el hombre es la verdad de Cristo, y esa verdad lo comunica con el Padre y se reconcilia a través de Jesucristo. Pero aquí en Amós 7, note esto, versículo 8, dice, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, escuche esto, no es un grupo, no es un funcionario legal, porque también hay funcionarios honestos. Yo no creo en este país
todos son corruptos y indecentes, injustos y inmorales. No, yo no creo. Yo creo que hay personas también, pero mezcladas allí, están también con la misma sensación de impotencia. Dice aquí el albañil, y Jehová dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo. Israel, dice, no lo toleraré más. Dios está cansado ya. Panamá se ha inmiscuido en muchos asuntos, no de ahora, sino décadas atrás, y ya está cansando a Dios. Ha habido aquí estafa, ha habido robo, ha habido aquí la corrupción, no descansa, la corrupción cada día tiene partos, vive Dios, y abundancia de pariciones, vive Jesús, y no descansa, corrupción con diferentes máscaras, vive Jesús, y ya Dios está cansado. El versículo 2 del capítulo 8, leímos 7, 8, y ahora vamos a leer 8, 2, dice, y dijo, ¿qué ves, Amos? Otra vez más, el Señor pregunta al profeta, ¿qué ves, Amos? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Ha venido el fin, así como llegó el fin para Israel, para el castigo de estos mandatarios gobernantes, corruptos, malos, perversos, imponentes, soberbios, arrogantes, absolutos, vendrá para Centroamérica, Latinoamérica, para los países del primer y el tercer mundo, para Panamá, para Venezuela, para Nicaragua, para México, para Rusia, para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Vendrá el fin, vive Jesús, vendrá el fin. Con Dios nadie juega. La Biblia dice en Gálatas 6:7, no se engañéis, Dios no puede ser burlado. De lo que el hombre sembrare, eso también segará. Panamá se ha salido, no el país, lo administrativo, desgobernando las leyes, pisoteando las leyes, por encima de las leyes, haciendo su voluntad y su antojo. Y ese es el problema que hay. Vive Jesús. Ahora bien, en el versículo 4 de Amós 8 dice, escuche esto, oí esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Eso es lo que están haciendo aquí en Panamá y en otros países. Diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Cuando pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Note, qué injusticia el gobierno de esta, explotación, vive Dios, impuestos, comida, planes perversos de estos gobernantes aquí, simplemente para oprimir, explotar, desfifarrar, secar a la nación, a los asociados. Vive Jesús. Padre, te doy gracias en esta tarde, en esta mañana, por tu palabra que he compartido sencilla. Dios, hay mucha profundidad aquí, pero creo que es suficiente al declarar tu palabra. Te ruego, Dios, que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, y tu palabra, Dios, puedas producir convicción y arrepentimiento en estos gobernantes, Padre, entre los que nos preside, Dios, en las instituciones, en los directivos, Padre, Señor, y que tú puedas, Dios, hacer un cambio en este país a tiempo, antes que llegue el día de tu ejecución, del castigo y del juicio. Gracias, Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.